para todas las vértebras. La columna vertebral en conjunto presenta dos articulaciones, intercentral e interneural. La articulación intercentral se realiza entre los cuerpos de las vértebras y tiene como superficies articulares la cabeza y la cavidad glenoidea de dos vértebras adyacentes. Entre ellas se encuentra el disco intervertebral, el que se encuentra conformado por un anillo fibrocartilaginoso y un centro pulposo, sirviendo como medio de unión y de amortiguación. No presenta cápsula articular. Como ligamentos está el ligamento longitudinal dorsal y longitudinal ventral. El ligamento longitudinal dorsal se extiende desde el axis hasta el sacro sobre el suelo del canal vertebral o la superficie dorsal del cuerpo de las vértebras. El ligamento longitudinal ventral une ventralmente los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral desde la mitad torácica hasta el sacro. Esta articulación individual presenta poco movimiento y en conjunto la columna presenta movimientos de flexión dorsal, lateral y ventral. Se clasifica como una anfiartrosis. La articulación interneural se realiza entre los arcos de las vértebras, teniendo como superficie articulares las superficies de las apófisis articulares caudales y craneales de dos vértebras adyacentes. La cápsula articular, tanto fibrosa como sinovial, rodean cada articulación y son amplias y fuertes en la región cervical y estrechas en las regiones torácica y lumbar. Sus ligamentos son ligamento amarillo de tejido elástico que une los arcos de dos vértebras adyacentes, ligamento supraespinoso, el que se extiende desde el occipital sobre los procesos espinosos hasta el sacro. Presenta una modificación a nivel cervical denominado ligamento de la nuca, el cual está formado por una porción funicular y una laminar. Este ligamento ayuda a los músculos extensores del cuello a levantar la cabeza. La porción funicular es un cordón doble amarillo fibroelástico que se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta los procesos espinosos de las primeras vértebras torácicas, donde se ensancha y continúa con el ligamento supraespinoso. Presenta dos bolsas serosas a nivel del atlas y de la quinta vértebra torácica. La porción laminar está compuesta de dos láminas de tejido conectivo que se extienden en forma de abanico desde la porción funicular a las espinas de las vértebras cervicales de C2 a C6. En el canino solo existe la porción funicular que se extiende desde el axis. El ligamento interespinoso une las espinas de vértebras adyacentes y el ligamento intertransverso une los procesos transversos de las vértebras lumbares. Esta articulación presenta movimientos de deslizamiento
por lo que se clasifica como una diartrosis artroidea. La articulación atlanto-occipital se realiza entre la porción escamosa del hueso occipital y la primera vértebra cervical. Como superficies articulares son los cóndilos del occipital y las cavidades ovales craneales del atlas. Su cápsula articular fibrosa rodea la articulación y se encuentra reforzada por la membrana atlanto-occipital dorsal, que se extiende desde el arco dorsal del atlas hasta el borde dorsal del foramen magnum, y la membrana atlanto-occipital ventral, que se extiende desde el arco ventral del atlas hasta el borde ventral del foramen magnum. La membrana sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares y es doble, una para cada cóndilo, que se pueden comunicar por la parte ventral. Presenta el ligamento lateral, el que se extiende desde los bordes de las alas del atlas hasta las apófisis yugulares. Como movimientos presenta flexión y extensión, por lo que se clasifica como una diartrosis gínglima. La articulación atlantoaxial se realiza entre la primera vértebra cervical con la segunda vértebra cervical. Como superficies articulares por parte del atlas, presenta las superficies articulares convexas caudales y la superficie articular para el proceso odontoides. Y por parte del axis están las superficies articulares convexas craneales y la superficie articular del proceso odontoideo. La cápsula articular es fuerte y amplia, rodeando toda la articulación. La fibrosa se encuentra reforzada por una membrana atlantoaxoidea dorsal o membrana tectoria, que se extiende desde la apófisis espinosa hasta la tuberosidad dorsal del atlas, y por una membrana atlantoaxoidea ventral, que se extiende desde el tubérculo ventral del atlas hasta el proceso ventral del axis. Como ligamentos presenta el ligamento interespinoso, que son dos bandas que se extienden desde el arco dorsal del atlas hasta el proceso espinoso del axis. El ligamento odontoideo dorsal, que se extiende desde la cara dorsal del proceso odontoides al arco ventral del atlas. Y el ligamento longitudinal o del vértice de la apófisis odontoidea, que se extiende desde el proceso odontoides al arco ventral del atlas y de allí a la porción basilar del occipital. En el canino, en lugar de este ligamento, existe un ligamento transverso sobre el proceso odontoides que lo fija más al atlas. Como movimientos, presenta principalmente el de rotación y algo de flexión y extensión, por lo que se clasifica como una diartrosis trocoide. A los 12 meses de edad ya se encuentran funcionadas las vértebras sacras y sería una sinartrosis, ¿no? En cuanto a las articulaciones costo, dime. Una pregunta, en la atlanto occipital generalmente cuando son diartrosis gínglimas son compuestas o complejas, ¿ahí cuál es? ¿Cómo? Generalmente cuando son diartrosis gínglimas
Sí. Las articulaciones Se dividen en compuestas o complejas, ¿no? Cuando son de artrosis ganglion. No, cualquier articulación puede ser compuesta, cualquier articulación puede ser En el compleja. caso del atlante occipital, Es simple. es simple. Ah, ¿ya? Las articulaciones costovertebrales están compuestas por las articulaciones costo central y costo transversa. La articulación costo central es la que se realiza entre el cuerpo de dos vértebras torácicas adyacentes y la cabeza de la costilla. Sus superficies articulares son las superficies articulares de los cuerpos de las vértebras torácicas, craneal y caudal, y la cabeza de la costilla. Su cápsula articular, tanto fibrosa como sinovial, son estrechas y unidas a las articulaciones. Como ligamentos, presenta el ligamento radiado, que se extiende desde el cuello de la costilla hasta el cuerpo de las dos vértebras por ventral. Y el ligamento intraarticular o conjugal se extiende desde el surco de la cabeza de la costilla, pasa por el agujero intervertebral y se divide en dos. Una rama se fija en el cuerpo de la vértebra y la otra se extiende hasta la cabeza de la costilla del lado opuesto. Este ligamento está ausente en el primer par de costillas. Como movimientos, presenta el movimiento de rotación, por lo que se clasifica como una diartrosis trocoide. Y la articulación costotransversa es la que se realiza entre el tubérculo de la costilla y el proceso transverso de la vértebra torácica caudal a las que se articulan con la cabeza de la costilla. Sus superficies articulares son la faceta articular del proceso transverso y las facetas articulares del tubérculo de la costilla. Su cápsula articular, tanto fibrosa como sinovial, son estrechas y unidas. Presenta el ligamento costotransverso que se extiende desde el proceso transverso al tubérculo de la costilla. Este ligamento está ausente en las 5 primeras costillas. Su principal movimiento es de deslizamiento, por lo que se clasifica como una diartrosis artrodia o deslizante. Continúa articulación Costocondral, la que se realiza entre el extremo ventral de la costilla con el cartílago costal, los cuales se encuentran unidos por el periósteo de la costilla. Se clasifican como una sinartrosis sin desmosis. Esa es la articulación entre la costilla y La articulación esternocostal se realiza entre el cartílago de la costilla con el esternón. Sus superficies articulares son el extremo ventral del cartílago y las superficies articulares de los bordes del esternón. Su cápsula articular, tanto la fibrosa como la sinovial, son fuertes y estrechas. El primer par de costillas presentan una cápsula en común. Como ligamentos, tiene el ligamento esternocostal radiado, que se extiende desde la cara medial del cartílago costal hasta la superficie dorsal del esternón y se mezcla con el ligamento esternal. Y el ligamento costocifoideo es un ligamento que une el octavo y noveno par de cartílagos con el cartílago cifoides. Presenta movimientos de flexión y extensión, por lo que se clasifica como una diartrosis ganglion. Cisarcosis, articulación del tronco con la escápula.
La articulación escapulumeral, hombro o encuentro, se realiza entre el extremo ventral de la escápula y el extremo proximal del húmero. Como superficies articulares, por parte de la escápula presenta la cavidad glenoidea y por parte del húmero está la cabeza. Su cápsula articular, tanto fibrosa como sinovial, son bastante amplias, permitiendo que los huesos se separen de 1 a 2 centímetros, acción que no ocurre en el animal vivo por los músculos. No presenta ligamentos como tal, sino su cápsula está reforzada por 2 cintas glenohumerales que se extienden desde el tubérculo supraglenoideo hasta los tubérculos lateral y medial del húmero. Como principales movimientos presentan flexión y extensión, y además presentan abducción, aducción y rotación, por lo que se clasifican como una diartrosis en artrosis. La articulación húmero-radio ulnar o codo se realiza entre el extremo distal del húmero y el extremo proximal del radio y la ulna. Como superficies articulares por parte del húmero está la tróclea, formada por los 2 cóndilos y el surco sagital. Por parte del radio están las cavidades articulares del extremo proximal separadas por la cresta sagital, y por parte de la ulna presenta la escotadura semilunar. Su cápsula articular fibrosa rodea toda la articulación y la sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares, enviando 2 sacos por caudal, uno proximal hacia la fosa del olecranón y otro distal hacia la articulación radioulnar. Como ligamentos, presenta los ligamentos colaterales. El ligamento colateral lateral se extiende desde el epicóndilo lateral del húmero hasta la tuberosidad lateral del radio. Y el ligamento colateral medial se extiende desde el epicóndilo medial del húmero y se divide en 2 ramas, una profunda que va hasta la tuberosidad medial del radio y la otra superficial que se extiende hasta el borde medial del radio y la rugosidad existente distal al espacio interóseo. Esta rama solo se encuentra presente en el equino. En el canino además presenta un ligamento oblicuo que está reforzando la cápsula articular por la cara craneal, que se extiende desde el borde craneal del epicóndilo lateral del húmero hasta la tuberosidad radial. Un ligamento anular del radio que va rodeando la cara craneal del extremo proximal del radio y lo une hacia los bordes lateral y medial de la ulna. Y el ligamento del olecranón que se extiende desde la cara medial de la fosa del olecranón hasta el borde craneal de la ulna. Como movimientos, presenta los movimientos de flexión y extensión, por lo que se clasifica como una diartrosis gínglica. Radioulnar. Recordemos que en el caballo es una sinartrosis y sinostosis. ¿Por qué es sinostosis? ¿Qué quería decir sinostosis? Porque está fusionado. Sí, señor, que está fusionado. Recuerden que el radio y la una en el equino se fusionan por completo. Nosotros están unidos pero no así fusionados, entonces simplemente es una sinartrosis sin dermosis. Ellos saben, sus cápsulas hacen parte de tanto del codo como la del carpo y tienen los ligamentos interóseos y arciformes, no presentan movimiento. Bueno,
La articulación del carpo o falsa rodilla se realiza entre el extremo distal del radio, los huesos del carpo y el extremo proximal de los metacarpos. Esta articulación se encuentra conformada por tres articulaciones que son la carpo radial, que se realiza entre el extremo distal del radio y la fila proximal de los huesos del carpo, la intercarpal, que se realiza entre los huesos del carpo, y la carpo metacarpiana, que se realiza entre la fila distal del carpo y el extremo proximal de los metacarpos. Sus superficies articulares: por parte del radio está la superficie articular carpiana del extremo distal, todas las facetas y superficies articulares de los huesos del carpo y las superficies articulares proximales de los metacarpos. Su cápsula articular fibrosa rodea toda la articulación y se encuentra reforzada tanto por dorsal como por palmar por los ligamentos dorsal del carpo y palmar del carpo respectivamente. Su cápsula sinovial está compuesta por tres arcos, que son el carpo radial, que se encuentra entre el radio y la fila proximal del carpo, el intercarpal, que se encuentra entre la fila proximal y la distal de los huesos del carpo y además se mete entre los huesos carpianos, y la carpo metacarpiana, que se encuentra entre la fila distal del carpo, el extremo proximal de los metacarpos, y además se mete entre el gran metacarpiano y los pequeños metacarpianos. Sus principales ligamentos son los ligamentos colaterales. El ligamento colateral lateral tiene una rama superficial y una profunda. La rama superficial se extiende desde la apófisis estiloides del radio hasta el tercer y cuarto metacarpianos, y la rama profunda se extiende desde la apófisis estiloides del radio al carpo cubital, al cuarto carpiano y al tercer y cuarto metacarpiano. El ligamento colateral medial también se divide en una rama superficial y una profunda. La rama superficial de igual forma se extiende desde la apófisis estiloides medial del radio hasta el segundo y tercer metacarpiano, y la rama profunda va desde la apófisis estiloides medial del radio al carpo radial y de este al segundo carpiano. Existen una serie de ligamentos que unen los huesos del carpo entre sí, que son: por la cara dorsal de la fila proximal hay dos bandas transversas que unen el carpo radial con el carpo intermedio y el carpo intermedio con el carpo cubital. En la fila distal hay unos ligamentos que unen el tercer carpiano con el tercer metacarpiano y otro que une el tercer carpiano con el cuarto carpiano. Por la cara palmar hay dos cintas oblicuas en forma de V que se extienden desde el extremo distal del radio hasta el hueso carpo radial. De este se continúa un ligamento que lo une con el segundo carpiano y del segundo carpiano al segundo metacarpiano. Existen además unos ligamentos interóseos que están uniendo las caras internas de los huesos del carpo entre sí. El accesorio presenta tres ligamentos que nos unen con los huesos del carpo y el radio, que son ligamento proximal o accesorio cubital, que se extiende desde el borde dorsal del accesorio hasta la apófisis estiloides lateral del radio. Ligamento medio o accesorio carpo cubital, que se extiende desde el accesorio hasta el carpo cubital. Y el distal, que se extiende desde el borde distal del accesorio y se divide en dos ramas: el accesorio cuartal, que va al cuarto carpiano, y el accesorio metacarpal, que va al cuarto metacarpiano. Además de la cara medial del accesorio, sale un ligamento que lo une con el carpo intermedio. También presenta un ligamento palmar del carpo, que se extiende por la superficie palmar de los huesos del carpo, y este ligamento se continúa como el ligamento frenador o cabeza carpiana del músculo flexor digital profundo. En el bovino, además de estos ligamentos, existen por su cara dorsal unos ligamentos oblicuos que son proximal, medio y distal. El proximal se extiende desde el radio hasta el carpo cubital.
el medio va desde el carpo radial al cuarto carpiano y el distal va desde el tercer carpiano al tercer metacarpiano. Las articulaciones carpo radial e intercarpal presentan movimientos de flexión y extensión, y la articulación carpo-metacarpiana presenta movimientos de deslizamiento, por lo que las dos articulaciones proximales se clasifican como diartrosis gínglima y la articulación distal se clasifica como una diartrosis artrodia.